Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. En pleno invierno y con la última nevada que ha caído en los últimos días en la zona de la Sierra de Guadarrama, también el pasado fin de semana en pueblos de la zona norte de Madrid, como por ejemplo El Boalo, Cerceda y Matalpino, Soto del Real e incluso Colmenar Viejo, pues queremos hablar de cine y sobre todo de nieve en el cine, porque también es un escenario que da para mucho juego en una película. Vamos a hablar con Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola François, ¿qué tal? Bienvenido. Como decimos, la nevada caída en los últimos días pues te ha inspirado, ¿no? Para hablar de la nevada o de nieve en el cine. Pues sí, me pareció una cosa curiosa y dije, estamos en pleno invierno, ha nevado estos días pasados, pues mira, vamos a hablar de películas en el cine. Yo tengo ya mi favorita, que luego si te parece, cuando hablemos de ella, te diré cuál es, pero buscando, pues siempre se encuentran. Yo creo que hay pocos temas hay que no los trate el cine. Cualquier tema que podamos buscar, yo creo que lo encontraremos siempre. Así bueno, que, ¿y por dónde, si te parece, por dónde empezaríamos? Pues mira, nos vamos a ir al año 1925 con La Quimera del Oro, dirigida y protagonizada por el genial Charles Chaplin, Charlotte, como muchos le conocemos, y trata sobre un buscador de oro que llega a Alaska a principios del siglo y una fuerte tormenta de nieve hace que deba refugiarse en la cabaña que resulta que es de un bandido. Y a partir de ese momento pues hay una serie de aventuras, de situaciones divertidas, divertidas para nosotros, aunque para el protagonista son bastante dramáticas. Entonces es una película curiosa, es una película divertida y todos, yo creo que los que la hemos visto recordaremos algunas escenas, como por ejemplo la de los cordones de los zapatos, la de los panecillos bailantes, y no vamos a decir más para que todo el mundo que la vea y que no la conozca todavía pueda sorprenderse como nos sorprendemos nosotros cuando la vimos. Pues sí. Y tenemos que decir que esta película en el año 1942 fue reestrenada, pero ya en versión sonora, y lo que hizo Charles Chaplin fue poner su voz en off hablando sobre la película, y también ya le añadieron música. Yo sigo prefiriendo la original, pero bueno, esos son cada uno la manera que tiene de ver las películas. Pues desde luego que casi una obligación que deberíamos tener todos de ver esta película, La Quimera del Oro, que es uno de los puntales, uno de los pilares del séptimo arte. Siguiendo con películas clásicas, también transcurre en la nieve un clásico, además de las Navidades, que se suelen poner en el cine, ¿no? Más bien en la televisión, todas las Navidades. Sí, la película de Frank Capra, Qué bello es vivir, con James Stewart y Donna Reed. Trata sobre un banquero que, tras desaparecer una gran suma de dinero de su banco, decide suicidarse, pero un ángel le muestra cómo sería la vida de sus allegados y de las personas que le rodean si él no hubiera nacido. Y a partir de ese momento, pues vemos lo que hubiera ocurrido si este hombre no hubiera nacido. Una película pues entrañable, una película que, como tú dices, en todas las Navidades cualquier cadena o varias cadenas la reponen. ¿Y sabes por qué? Porque claro, hubo un problema de derechos de autor y nadie registró la película. Entonces, al cabo de, no sé si fueron 15 o 20 años, se quedó libre. Entonces, cualquier cadena, cualquier empresa puede poner la película sin tener que pagar ningún derecho. Y por lo tanto, pues se repite, y además es una película típica para las Navidades y con la nieve que cubre casi toda la película. Y hay una anécdota que te voy a contar, que resulta que hasta esa época, cuando se hacía nieve en el cine, se hacía con los más diversos materiales, incluso palomitas de maíz, incluso con trozos de corcho. Entonces, todo eso estaba bastante regular en el cine y además luego tenían que doblar las escenas. Pero en esa película consiguieron hacer, a base de un material finísimo, pues la nieve, y al caer no hacía ruido en el suelo, por lo tanto se podía rodar directamente con sonido directo. Y a partir de esa película del año 1946 ya se usó esta técnica en las películas cuando había que crear nieve para alguna escena. Bueno, hemos hablado de dos películas, una en cierto modo de humor, la segunda que es de esas que es muy bonita, una feel good movie, ¿no? Que te acaba saliendo de la película con un buen rollo estupendo. La siguiente ya es un poquito menos de buen rollo, El Resplandor, que también tiene mucho protagonismo en la nieve.
Pues sí, sí, del año 1980, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Está basada en el libro de Stephen King y trata sobre un hombre y su mujer y su hijo que se trasladan a un hotel de Colorado para vigilar y cuidar el lugar durante el invierno. Cuando quedan aislados por la nieve y no hay nadie más en el hotel, nada más que estas tres personas, pues empiezan a tener él, sobre todo el protagonista, trastornos de personalidad, su vida cambia y hay bastante pues intriga, bastante suspense y bastante miedo para los restantes habitantes su mujer y su hijo, restantes habitantes del hotel. Es una película que a todos los que nos gusta Stephen King disfrutaremos de ella, y a los que no les gusta el terror, la verdad es que lo van a pasar un poco regular, por no decir muy mal. Entonces, bueno, también aquí siempre cuento la anécdota de que la película recomiendo verla en versión original, subtitulada, si no sabemos, como yo, que no sé mucho inglés, pues recomiendo verla en versión original subtitulada, porque el doblaje español es una de las pocas películas que yo creo que no le hace honor a una película. Y eso que tenemos uno de los grandes dobladores en el cine, o actores de voz, como quieren ellos que lo llamemos, y que en esta ocasión no estuvo muy acertada la elección de los actores que doblaron a los protagonistas. Siguiendo con las películas que transcurren en el anime, tenemos que hablar también de Colmillo Blanco, que transcurre en Alaska. En Alaska también, del año 1991, dirigida por Randall Kleiser, y está protagonizada por Ethan Hawke y Klaus Maria Van Dauer. Es otra aventura que, como dices tú, se transcurre en Alaska, en plena fiebre del oro, a finales del siglo XIX, y allí llega un joven donde vivirá unas impresionantes aventuras junto a Colmillo Blanco, da título a la película, que es un cruce entre perro y lobo. Una película entrañable, una película también para toda la familia, que se puede disfrutar en cualquier época, aunque está ambientada, como no, con la nieve, esos maravillosos paisajes de Alaska, nevados, todo blanco, una película de aventuras que yo creo que nos va a hacer a todos volver a recordar la nieve cuando veamos esta película. Uh-huh. También nos recuerda paisajes nevados, nieve y cómo afecta a la vida una película que se titula Fargo, de Joel Cohen. Efectivamente, mi favorita. Es de las de hoy, es la película de mis favoritas y una de las grandes que me han gustado siempre. Cuando la ponen siempre en televisión o la reponen, yo procuro verla, aparte de que ya me compré el DVD también. O sea, es una película que me encanta desde siempre. Está dirigida, como dices tú, por Joel Cohen y protagonizada por Frances McDormand y William H. Macy. Trata sobre un hombre apocado y tímido que decide contratar a unos matones que los hombres no son muy listos tampoco, que digamos, como se dice vulgarmente, son de medio pelo, y que intente para secuestrar a su mujer y con el rescate que quiere que pidan, pues montar su propio negocio. Pero claro, cuando ocurre algo de esto, no todo sale bien desde el principio y todo se tuerce, todo empieza a salir mal, él se pone nervioso, tiene que intervenir la policía, que es Frances McDormand, una jefa de policía de la ciudad embarazada. Eso es también una curiosidad que viene en la película, y entonces a partir de ese momento empiezan a ocurrir una serie de cosas. Hay un humor negro bastante acentuado que desde luego nos hace pasar un rato muy divertido y bueno, pues a mí siempre, ya te digo que me gusta mucho esta película, y cuando la ponen, pues procuro volver a verla porque, no sé, me enganchó desde el primer momento. También, como tú dices, con los paisajes nevados, con toda... Es que es una película que casi toda, una de las pocas que casi toda transcurre en la nieve. Además que es una joya, es que las interpretaciones son estupendas y además los personajes son top, es decir, te sorprendes de sobre todo esa policía, ¿no?, que embarazada se ocupa de intentar buscar a lo que ha ocurrido con ese asesinato, con ese secuestro. Parece ya muy simple, pero a poco va descubriendo cosas y va interviniendo pues para descubrir lo que de verdad está ocurriendo. Tuvo tanto éxito la película que en televisión han hecho ya una serie, hicieron una serie
que aunque no tiene que ver exactamente con este argumento, pero hicieron una serie que se llama Fargo, transcurre casi en los mismos lugares, también siempre en la nieve por medio de la película, y ya lleva 5 temporadas. Cada temporada con una aventura, una historia nueva, una aventura nueva sobre crímenes y cosas parecidas, pues ya lleva 5 temporadas. Y está bien, pero comparada con la película, pues la verdad es que no. Bueno, en este repaso que estamos haciendo de películas que transcurren en la nieve no podía faltar un clásico de las películas de animación que gusta tanto a pequeños como a grandes. Aquí también tenemos para todos. Entonces es Frozen, el reino de hielo, del año 2013, y trata sobre una joven, un montañero y un reno que viven una increíble aventura para salvar a su reino del invierno eterno en que vive. Una deliciosa película, como dices tú, para toda la familia, que se puede ver en cine, en televisión ahora, en DVD, y está fenomenal. Una película recomendable totalmente. Y siguiendo con las películas que transcurren en la nieve, también tenemos un éxito de 2013, que era una película coreana con actores de todo el mundo, además con un argumento muy particular. Se titula Rompenieves. Rompenieves, efectivamente. Es una película, aparte de los muchos coreanos que participan en la película, tenemos a Chris Evans y Tilda Swinton, entre los muchos actores y actrices que intervienen. Y nos habla sobre el calentamiento global, algo tan de moda en estos momentos, y este accidente, pues este calentamiento global acaba casi destruyendo la vida sobre la Tierra. Entonces un grupo de supervivientes viajan en un tren que recorre el mundo, un mundo nevado, un mundo helado, que está impulsado el tren por un motor de movimiento eterno, es decir, que nunca se va a parar. Entonces, dentro del tren hay unas clases sociales muy marcadas, muy diferenciadas, y entonces, claro, en un sitio tan claustrofóbico, tan encerrado como es un tren, por muy grande que sea, siempre ocurren pues enfrentamientos, siempre ocurren cosas, y es lo que vemos en la película. A lo largo de la película, todos los enfrentamientos que ocurren dentro del tren. Una película, como te he dicho, claustrofóbica, que desde luego a quien no le guste estar encerrado en un sitio lo va a pasar mal. Bueno, tampoco yo me encerraría con los personajes de la siguiente película de la que vamos a hablar, que son Los Odiosos 8. Pues no, tampoco. Es una película de 2015 dirigida por Quentin Tarantino, y en el amplio reparto, que es un reparto bastante amplio, tenemos a Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh y Tim Roth, entre otros. Y es una aventura de 8 pasajeros de una diligencia que quedan atrapados por una gran nevada en una parada de diligencias. Lo que ocurre que, claro, como pasa con las películas de Tarantino, sabes que va a haber sangre, sabes que va a haber intriga, sabes que va a haber alguna que otra sorpresa muy gorda, y en ese lugar nada es lo que parece. Y bueno, y como siempre con una película de Tarantino hay muchas palabrotas y también mucha violencia, no solamente verbal, sino también de la otra. Pero bueno, casi mejor que la gente lo vea, porque desde luego está muy bien, y también con un conjunto de personajes a cada cual más sorprendente y sobre todo peligroso. Típico de Tarantino. Típico. Siguiendo con este repaso a películas que transcurren en la nieve, no nos queda más remedio que hablar también de un thriller de Liam Neeson, que es Venganza bajo cero, además relativamente reciente. Muy reciente, del año 2019, y protagonizada, como dices tú, Liam Neeson y Laura Dern. Un conductor de quitanieves que lleva una apacible y tranquila vida, de repente se ve envuelto en una guerra entre narcotraficantes porque han asesinado, y en esa guerra su hijo ha sido asesinado. Entonces él, pues no se le ocurre otra cosa que coger su quitanieves y dedicarse a buscar a los asesinos de su hijo para tomarse venganza. Una película bastante violenta en algunas escenas, y una película, pues bueno, que es curiosa en el sentido de que con un quitanieves pues puedes enfrentarte a toda una red de narcotraficantes. Liam Neeson está bastante bien. Desde luego, además en esa fase suya de mamporrero, ¿no? Que ha hecho películas un poco como ahí, más clásicas, pero hay otras que son como más de acción. Muy bien, y terminamos con una película que también tiene nieve en el propio título y que además está basada en hechos reales. Claro. Y española. Es una película, dirigida por un español. La Sociedad de la Nieve, del año 2023, todavía más reciente, de Juan Antonio Bayona, que recrea el accidente de avión de Uruguay, que en los Andes, en 1972, con un equipo de rugby de Chile, se estrella.
después del accidente, solo 29 de los 45 pasajeros sobreviven. Entonces, para mantenerse con vida, deben recurrir a medidas extremas, que no vamos a decir aquí, porque si hay alguien que no ha visto la película y quiere descubrirlo, pues tendrá que verla. Y como curiosidad podemos decir que ganó 12 Goya, 12 premios Goya, incluido la mejor película y mejor dirección. Es una película que es un remake de una película hace ya bastantes años, creo que era del año 76, que también hicieron esta misma historia y la contaron en el cine. Y entonces esta ha sido el remake, el homenaje que han hecho a aquella película. Estaba yo pensando que qué bien está uno cuando está en su sala de cine particular o bien en unas salas de cine con otra gente y está viendo cómo en esos paisajes están nevados y tú estás calentito. Que estás totalmente Por supuesto, eso es muy al ver estas importante. películas. Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por habernos hecho este resumen de películas cuya acción transcurre en mitad de una nevada o en ambientes nevados. Nos vemos la próxima semana, ya saben, en la sección Cultura de Cine. Hasta la próxima. Hasta el próximo día, François. Adiós.